Muy buenos días a todos y todas. En esta clase en particular comenzaremos a estudiar la acidez y basicidad de compuestos orgánicos. En primer lugar comenzaremos por estudiar qué son los ácidos. Llamamos ácidos, podemos denominar ácidos a una sustancia teniendo en cuenta distintos puntos de vista teóricos, distintos marcos teóricos. El primero de ellos, el primero que surgió fue la teoría de Arrhenius, que denomina a un ácido a toda sustancia que en solución acuosa libera protones, es decir, que aumenta la concentración de protones del agua. En este sentido, cualquier ácido va a ser una especie que en su estructura tenga enlaces con hidrógeno y que al disolverse en agua aumentan la concentración de cationes y hidrógenos debido a que pueden liberar este tipo de especie. Más adelante surge la teoría planteada por dos químicos, Bronsted y Lowry, que plantean que un ácido es una especie química en la cual libera o cede protones a otras especies que llamamos bases. ¿Sí? En este sentido, ya esta teoría es más refinada debido a que plantea que un ácido reacciona con una base para dar lugar a una base conjugada y a otra especie que es la que acepta que se genera como producto de que la base acepte el protón, que es el ácido conjugado. Y finalmente tenemos otra teoría, que es la teoría de Lewis, que es la más compleja de todas y que tiene otras aplicaciones que no se limitan simplemente a analizar la acidez y la basicidad, como veremos más adelante en nuestra materia, que define a ácido como toda especie capaz de aceptar un par de electrones para formar un enlace covalente. En este sentido, una base de Lewis reaccionará con un ácido de manera tal de formar un complejo ácido-base o aducto de Lewis, en el cual la base será la especie con pares de electrones libres que los cederá a la especie ácida para formar dicho enlace covalente. En este caso vemos, por ejemplo, cómo el ion amoníaco puede ser sus pares de electrones libres a un protón, que es la especie ácida para formar el aducto, mientras que en este caso el ácido es el borano o la borina, es una sustancia con un orbital p vacante que acepta un par de electrones nuevamente del amoníaco para formar este aducto ácido-base de Lewis. Entonces, dentro de los ácidos inorgánicos, los más importantes, vamos a tener dos grandes familias, los ternarios, que son los oxoácidos, oxácidos o ácidos oxigenados, que son aquellos que tienen una fórmula general de este tipo, en la cual tenemos hidrógeno, un no metal, y oxígeno en su composición, donde Z puede ser en general un no metal. Dentro de ellos tendremos algunos que son débiles, en los cuales la diferencia entre el subíndice del átomo del elemento oxígeno y el hidrógeno tiene una diferencia menor a 2, como es el caso del ácido hipocloroso, el ácido bórico, el ácido fosfórico, el ácido sulfuroso, y aquellos que son fuertes, en los cuales la diferencia entre esos dos subíndices es mayor o igual a 2, como es el caso del ácido nítrico, el ácido brómico, el ácido peryódico, el ácido sulfúrico. Y luego tenemos otros ácidos que son binarios, que se denominan hidrácidos, en los cuales Z, que es el no metal, puede ser azufre o teluro, y para los cuales X, el subíndice del hidrógeno, será 2, o un halógeno donde X valdrá 1. Entonces tendremos algunos que son débiles, como el caso del ácido sulfídrico, el ácido fluorhídrico, fluorohidrógeno, y sumaremos también algunos ácidos halogenoides, como el caso del ácido cianhídrico, y otros que son fuertes, como el ácido clorhídrico, bromhídrico y iodohídrico. Ahora estudiaremos un poco a qué se debe esta situación. Entonces, para poder analizar la fuerza relativa de un ácido, debemos comenzar por estudiar el equilibrio químico, ¿no? Ese ácido
teniendo en cuenta la teoría de Brownstein y Lowry, podrá reaccionar con una base, que puede ser el agua, si analizamos la acidez en medio acuoso, para transformarse en una base conjugada y iones hidronio. ¿Sí? El equilibrio químico puede ser descrito por una constante de equilibrio que llamamos constante de acidez, cuya expresión es la que se muestra aquí abajo. ¿Sí? La constante de equilibrio es el cociente entre el producto de la concentración de la base conjugada por la concentración de iones hidronio dividido la concentración de la especie ácida o especie molecular neutra. Cuando mayor sea el grado de ionización y disociación de ácido, es decir, el equilibrio químico va a estar más desplazado hacia la formación de productos, mayor será la constante de acidez y por lo tanto será mayor la acidez de ese ácido y en caso contrario ocurrirá que el pKa, que es el menos logaritmo de la constante ácida, será menor. Es decir, que a mayor valor de la constante ácida, mayor acidez y menor valor de pKa. Esto es importante porque muchas veces utilizamos el valor de pKa para poder registrar los valores de acidez en tablas. Entonces, ¿cuál es la relación entre la Ka y el pKa? Nuevamente, el valor de las constantes de acidez, dijimos, suelen ser bastante pequeños. En general, suelen tener órdenes de magnitud muy pequeños, del orden de 10 a la menos un número entero, ¿sí? Se expresan en notación científica con exponentes negativos debido a que esos valores son muy chicos, ¿no? Entonces, como son pequeños y se expresan en notación científica con exponentes negativos, se utiliza el potencial constante ácida o pK que permite analizar órdenes de magnitud. Lo que hace es transformar esa potencia negativa de base decimal en un número positivo de 1 a 2 cifras. Y entonces podemos trabajar con números que son más pequeños y poder darle un significado químico un poco distinto, ¿no? Entonces, fijémonos que en este caso, cuando tenemos ácidos que tienen una constante ácida elevada, ¿no? Debido a que están muy disociados, vamos a tener, por ejemplo, una constante ácida de 100, equivale en notación científica a 1 por 10 a la 2. El valor de pK es de menos 2. Cuando esa constante vale 1, esto equivale a 1 por 10 a la 0, el valor de pK equivale a 0, y por lo tanto las diferencias de esos pK será de 100, es decir, de 10 a la 2 veces. Por lo tanto, hablamos que cuando hay una diferencia de 2 órdenes de magnitud, en realidad esos ácidos son 100 veces más ácidos uno que el otro, ¿no? En este caso, el ácido de pKa 100 es 100 veces más ácido que el ácido que tenga una Ka1. Es decir, que cuando un ácido tenga un pKa de menos 2 respecto al de 0, será 100 veces más ácido que el anterior. En cambio, en el segundo caso tenemos que el pK de este ácido vale 5, el del otro vale 10, es decir, que la Ka vale 10 a la menos 5 o 10 a la menos 10, y por lo tanto será 10 a las 5 veces más ácido aquel que tenga el pK más chico. Entonces, ¿qué es lo que determina que un ácido sea más o menos fuerte? Bueno, para que un ácido se disocie o se ionice más que otro, su equilibrio químico debe estar más desplazado hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos, hacia la formación de la base conjugada. Ese equilibrio se va a desplazar más en ese sentido cuando la base conjugada del ácido sea más estable. La base conjugada en general es un anión, por lo tanto, cuanto mejor soporte la carga negativa del anión, más estable va a ser esa base conjugada. Por ende, a mayor estabilización o mayor estabilidad de la base conjugada, mayor será la fuerza del ácido. Entonces, esto significa que deberemos enfocarnos en los efectos que permiten explicar la estabilidad diferencial de las distintas bases conjugadas cuando queremos comparar ácidos
químicamente diferentes. Entonces vamos a analizar qué ocurre primero con los ácidos inorgánicos para poder aplicar el estudio de las bases conjugadas a la comprensión de las diferencias de acidez. Analicemos la acidez relativa de distintos tipos de ácidos inorgánicos. En este caso, analicemos una serie de oxoácidos clorados, ¿sí? El cloro puede formar oxácidos u oxoácidos o ácidos oxigenados con distintos estados de oxidación. Con el estado de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7 para dar lugar al ácido hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Vemos que a medida que va aumentando el estado de oxidación, aumenta la cantidad de oxígenos en la fórmula estructural del ácido, en la fórmula molecular, y el pKa va disminuyendo. ¿Sí? Es decir, que aumenta la acidez a medida que aumenta el número de átomos de oxígeno. Si analizamos las bases conjugadas, los equilibrios químicos, vemos que al perder el protón, cada uno de esos ácidos, el hidrógeno que está conectado al átomo de oxígeno, cuando ese enlace se ioniza, se pierde un protón, se forma una base conjugada, el anión hipoclorito, el anión clorito, el anión clorato y el anión perclorato, que se diferencian entre sí por el número de átomos de oxígeno capaces de soportar la carga negativa. Lo que vemos es que a medida que aumentamos el número de átomos de oxígeno en el anión, aumentamos las chances de que la carga negativa pueda estabilizarse por resonancia. Cuando más átomos de oxígeno puedan soportar la carga negativa, el anión será más estable y por ende eso se traducirá en un aumento de la acidez. De hecho, vemos que el ácido perclórico puede formar un anión que es el anión perclorato y distribuye su carga negativa entre 4 átomos de oxígeno, mientras que el anión clorato lo hace entre 3, el hipoclorito lo puede hacer entre 2 y el clorito, perdón, lo puede hacer entre 2, distribuir la carga negativa entre 2 átomos de oxígeno, y finalmente el anión hipoclorito solamente tiene un átomo de oxígeno disponible para soportar la carga, y eso se traduce en un pKa mucho más alto, es decir, que ese ácido es el más débil. Es decir, que el aumento de la estabilidad de la base conjugada en este caso va a estar dado por las posibilidades de establecer estructuras resonantes que distribuyan la carga negativa en mayor cantidad de átomos de oxígeno. Entonces, mayor va a ser la estabilidad del anión, en este caso por un efecto mesomérico por resonancia. Analicemos qué ocurre con los hidrácidos. Los hidrácidos son ácidos binarios. En este caso estamos analizando la serie de los hidrácidos halogenados, en los cuales tenemos que el ácido fluorhídrico tiene un pKa de 3,1 y a medida que bajamos en el grupo 7 de la tabla periódica, el pKa de ese ácido se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, que la acidez, el aumento de la acidez va a ir dándose en este sentido. A medida que bajamos en la tabla periódica, ¿no? En el grupo 7A, el grupo de los halógenos, el valor de acidez para el ácido va a ser cada vez más pequeño, el valor de pKa, y por lo tanto el ácido iodídrico va a ser mucho más fuerte en relación a lo que ocurre con el ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, cada especie binaria va a ionizarse para perder un protón y transformarse en un ion haluro o halogenuro, que es un anión monoatómico en el cual cada átomo de halógeno soporta la carga negativa. Si nosotros tuviéramos en cuenta solamente la electronegatividad, asumiríamos que el ion fluoruro debería ser el más estable de todos. Sin embargo, observamos que en este caso la electronegatividad no nos sirve para poder explicar la estabilidad relativa de los aniones. De hecho, en este caso vemos que el aumento de electronegatividad va de yodo a flúor, es decir, el yodo es el menos electronegativo, luego va el bromo, luego el cloro y finalmente el flúor, que es el átomo más electronegativo, y por lo tanto, efectivamente, siendo el más electronegativo, debería estar soportando mejor esa carga negativa. Por el contrario, vemos que
el efecto en la estabilidad es el contrario. Entonces tenemos que analizar otros efectos. En este caso podemos analizar qué ocurre con el tamaño del átomo. Cuando vamos bajando en el grupo 7A, estamos agregando capas de electrones a esos aniones o a esos átomos y por lo tanto estamos distribuyendo la carga negativa de ese electrón excedente proveniente de la ruptura de la unión hidrógeno-halógeno en una densidad o en una nube electrónica de mayor tamaño. Por lo tanto, el efecto que permitiría explicar el aumento de la acidez en este caso no es la electronegatividad, sino el aumento del radio iónico, es decir, la capacidad de la especie del anión monotómico de mayor volumen de distribuir esa carga negativa en una nube electrónica de mayor tamaño. En el caso del fluoruro, que es el más pequeño de todos, esa densidad de carga negativa es más alta y por lo tanto ese anión es menos estable. Entonces los elementos, este análisis lo podremos hacer para cualquier tipo de elementos que pertenecen a periodos distintos, ¿sí? Cuando tenemos elementos presentes en una serie de ácidos que soporten la carga negativa, que forman parte de un mismo grupo, pero periodos diferentes. ¿Qué ocurre cuando tenemos especies como estos hidruros, en la cual los átomos ya no pertenecen a periodos distintos, sino que pertenecen al mismo periodo? Tenemos el metano, el amoníaco y el agua. Vamos a analizar qué ocurre con la acidez de los enlaces carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno. Lo que vemos es que el pKa de estas especies es bastante elevado, son todas especies sumamente débiles en relación a los hidrácidos que veníamos a los ácidos que veníamos estudiando previamente, a los hidráceos y oxoácidos. Sin embargo, vemos una tendencia en el aumento de la acidez. El metano es el compuesto de menor acidez, luego sigue el amoníaco y finalmente el agua. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, tenemos especies extremadamente débiles, como dijimos, el caso del metano y el amoníaco. Analicemos nuevamente qué ocurre con los equilibrios químicos. Se forman por pérdida de un protón distintos aniones, el anión metiluro, el anión amiduro y el anión oxidrilo, en los que cambia el átomo que soporta la carga negativa. En este caso, nuevamente no hay chances de distribuir la carga por resonancia, como ocurría con los aniones haluro. Entonces, en este caso, lo que sí permite explicar diferencias en la estabilidad del anión es la diferencia de electronegatividad del átomo que soporta la carga negativa. Vemos que el carbono es menos electronegativo que el nitrógeno y a su vez es menos electronegativo que el oxígeno. A diferencia de lo que ocurría con los haluros, que formaban parte de un mismo grupo, pero cada átomo forma parte de un periodo diferente y por lo tanto había variaciones importantes en el radio atómico, en este caso los tres elementos forman parte del mismo periodo, del periodo 2. Y por lo tanto las variaciones de radio atómico, si bien existen, no los tres aniones, los tres átomos no van a tener el mismo radio atómico, no son suficientes significativas como para poder explicar esa variación a partir de los radioatómicos. Podemos explicar la diferencia de estabilidad del anión analizando simplemente la diferencia de electronegatividad del átomo. Entonces, la electronegatividad va a permitir en este caso sí explicar la estabilidad relativa de los aniones y cuando tengamos átomos más electronegativos vamos a tener especies aniónicas más estables y por ende ácidos más fuertes. Este análisis lo vamos a poder hacer si los oxígenos pertenecen nuevamente al mismo, los átomos pertenecen al mismo periodo. ¿Qué ocurre con los hidrógenos ácidos en compuestos orgánicos? Bueno, los átomos de hidrógeno en compuestos orgánicos suelen estar unidos a carbono, hidrógeno u oxígeno, entre otros elementos. ¿Qué bases conjugadas son más estables? Bueno, analicemos qué es lo que puede ocurrir. Si tenemos uniones carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, esas uniones se podrán ionizar para formar nuevamente
carbaniones, carbonos con carga negativa, iones amiduros, nitrógenos con carga negativa, o aniones oxigenados con carga negativa sobre el oxígeno. Entonces, nuevamente, el aumento de la electronegatividad del átomo permitirá o dará mayor capacidad a ese átomo de soportar la carga negativa, ¿no? Entonces, dado que las especies oxigenadas son aquellas que puedan soportar mejor la carga negativa, veremos que los grupos funcionales que presentan enlaces oxígeno-hidrógeno son los grupos funcionales más ácidos y en los cuales nos centraremos en esta clase. Dentro de la familia de compuestos o grupos funcionales orgánicos que presentan uniones oxígeno-hidrógeno, tenemos a los ácidos sulfónicos, ácidos carboxílicos, fenoles y alcoholes alifáticos, ¿sí? Y vemos que el pKa de esos ácidos aumenta de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, que tenemos un aumento de la acidez partiendo de los ácidos sulfónicos, que son las especies más ácidas de todas, que son ácidos fuertes, porque tienen pKa negativos, y luego se verifica que los ácidos carboxílicos, fenoles y alcoholes alifáticos tienen pKa con valores más altos, y en general los podemos clasificar como ácidos débiles. Entonces, ¿qué explica las diferencias de acidez entre los distintos grupos funcionales? Bueno, vamos a analizar qué ocurre con la estabilidad de las bases conjugadas. Arranquemos por estudiar qué ocurre con los iones, los ácidos carboxílicos y los ácidos sulfónicos. El ácido carboxílico presenta un grupo carboxilo, en la cual el átomo de carbono está conectado a dos átomos de oxígeno, uno por doble enlace, uno por simple enlace, y tiene un grupo oxidrilo, que es el que se ioniza para perder un protón, y se forma un anión carboxilato que se estabiliza por resonancia. En este caso, la carga negativa se reparte entre dos átomos de oxígeno. En cambio, en el caso del ácido sulfónico, tenemos el grupo funcional hidroxisulfonilo que al ionizarse, el anión, conocido como anión sulfonato, puede deslocalizar sus electrones por resonancia, dando lugar a tres estructuras resonantes equivalentes en los que la carga negativa está soportada por tres átomos de oxígeno. Es decir, que la carga negativa se distribuye de manera equitativa entre los tres átomos de oxígeno del anión sulfonato. Como en este anión la carga negativa se distribuye entre mayor cantidad de átomos de oxígeno, ese ácido va a ser más fuerte porque esa base conjugada es más estable que la base conjugada del ácido carboxílico. Entonces, ambos aniones pueden estabilizarse por resonancia, sin embargo, el anión carboxilato distribuye la carga negativa entre dos átomos de oxígeno, mientras que el anión sulfonato lo hace entre tres átomos de oxígeno, y por ende el anión sulfonato es más estable que el anión carboxilato. Por ende, como el anión sulfonato es más estable, el ácido sulfónico será más fuerte que el ácido carboxílico. Entonces recordemos que siempre que analicemos acidez debemos hacer referencia a la base conjugada que se origina como consecuencia de la ionización del enlace oxígeno-hidrógeno. ¿Qué ocurre entre los ácidos carboxílicos, fenoles y alcoholes? Bueno, vamos a analizar la estabilidad relativa de los distintos aniones. Tenemos, en el caso del ácido carboxílico, se genera el anión carboxilato, dijimos que esta especie era la más ácida de todas, luego seguían en ácidas los fenoles y finalmente las especies menos ácidas eran los alcoholes alifáticos con un pKa cercano a 15-16 puntos. Bueno, si analizamos la estabilidad de los distintos aniones, tenemos en el caso del anión carboxilato un anión que distribuye la carga negativa por resonancia, la deslocaliza por resonancia entre sus dos átomos de carbono Sp2, ¿sí? Y dando lugar a dos estructuras resonantes equivalentes, mientras que el anión que resulta de la ionización de la unión oxígeno-hidrógeno del fenol, que se conoce como anión fenóxido fenolato, puede distribuir su carga negativa dentro del anillo aromático, del anillo bencénico o fenílico, dando lugar a estructuras resonantes, tres estructuras resonantes, que tienen la carga negativa soportada sobre un átomo de carbono, ¿sí? Estas tres estructuras que permiten explicar la deslocalización electrónica de ese par de electrones libres sobre un
átomo, sobre un orbital atómico P de ese oxígeno sp2 en el anillo aromático. Es decir, que la carga negativa se deslocaliza entre un átomo de oxígeno y 3 átomos de carbono. Y esto permite explicar por qué los fenoles, que pueden deslocalizar los electrones por resonancia, son más ácidos que los alcoholes alifáticos, justamente porque el ion fenóxido puede estabilizar su carga por resonancia, mientras que el ion alcóxido, el que resulta de la ionización de un alcohol alifático, tiene una carga negativa localizada en un átomo sp3, es decir, que el par de electrones que genera esa carga negativa está ubicado en orbital sp3 y por ende, como está conectado también a un carbono sp3, ese par de electrones está localizado en un solo átomo y no puede participar de resonancia. Entonces, en las dos primeras especies aniónicas, el ion carboxilato y fenolato o fenóxido, existen una estabilización por resonancia, sin embargo la calidad de las estructuras resonantes es distinta. En el caso del ion carboxilato se distribuye la carga negativa entre dos átomos de oxígeno y esas dos estructuras son completamente equivalentes entre sí, lo que significa que la carga negativa está distribuida de igual manera entre esos dos átomos, es decir, que cada átomo soportaría la mitad de la carga negativa, mientras que en el caso del ion fenolato tenemos tres estructuras resonantes que son menos estables, que son las que tienen la carga negativa sobre el átomo de carbono. Por lo tanto, estas tres estructuras aportan menos a la estabilidad del anión que las estructuras que tienen la carga negativa sobre el oxígeno. Es decir, que tengo un átomo de oxígeno que soporta más la carga negativa y tres átomos de carbono que soportan la carga negativa pero un poco menos. Por lo tanto, el anión fenóxido sería menos estable que el anión carboxilato y eso explicaría por qué un fenol es menos ácido que el ácido carboxílico. Por último, tenemos el caso de los alcóxidos, donde la carga negativa está localizada en un solo átomo de oxígeno, a diferencia de las otras dos especies, donde la carga negativa puede localizarse por resonancia. Y por lo tanto, como en este caso la carga negativa está localizada en un solo átomo, no participa de resonancia, esa especie será menos estable y por lo tanto el alcohol, el ácido del cual proviene, será menos ácido en relación a los demás. Entonces, la estabilidad relativa de las bases conjugadas es el anión carboxilato será la más estable, luego el anión fenolato o fenóxido, finalmente el anión alcóxido, y por lo tanto la acidez relativa será ácido carboxílico más ácido que fenol, y finalmente el alcohol será la especie de menor acidez, ¿no? Y eso tenía correlato con lo que observábamos experimentalmente, ¿no? Ácidos carboxílicos con pKa cercanos a 5, fenoles con pKa cercanos a 10 y alcoholes con pKa entre 15 y 16. Bien, analicemos ahora entonces el efecto de los sustituyentes en la acidez. En este caso analizaremos qué ocurre con ácidos etanoicos, ácidos de dos carbonos en los que se sustituyen átomos de hidrógeno por halógenos. En este caso tenemos el ácido etanoico, luego tenemos el ácido iodoetanoico, fluoretanoico y el ácido trifluoroetanoico, en el cual se reemplazan 3 átomos de hidrógeno por 3 átomos de flúor. Si observamos esta serie de compuestos, lo que cambia es la acidez rotundamente. Vemos que partimos de un ácido etanoico con un pKa cercano a 5 de 4,75 y llegamos y ese pKa se va reduciendo gradualmente hasta llegar al ácido fluoracético, que es un ácido fuerte, un pKa similar al de un ácido mineral, un ácido inorgánico fuerte, con un pKa negativo de menos 0,25. Entonces, ¿qué es lo que explica la diferencia de acidez causadas por los distintos sustituyentes? Vamos a analizar la estabilidad de esas bases conjugadas. En estos tres aniones, los aniones etanoato o acetato, lo que cambia es la presencia de átomos de hidrógeno por halógenos, ¿sí? Los halógenos, al ser más electronegativos que el carbono, son capaces de atraer electrones hacia su núcleo de la unión carbono-halógeno, induciendo una separación de carga en los enlaces que estabiliza los aniones, ¿sí? Uno que diría que en principio si el ácido trifluoracético es el de menor pKa, es el más fuerte y por lo tanto la base conjugada, el trifluoroetanoato, debe ser más estable que el fluoroetanoato,
y a su vez más estable que el yodo etanoato, y finalmente el acetato o etanoato debería ser el anión menos estable. En los tres casos la carga negativa puede estabilizarse por la resonancia propia del ion carboxilato. Sin embargo, en este caso el efecto que permite explicar la diferencia de estabilidad relativa de esos aniones es la presencia del halógeno. Y sabemos que los halógenos son especies más electronegativas que el átomo de carbono, y por lo tanto en el caso del flúor, que es mucho más electronegativo, de un valor de electronegatividad de Pauling de 4 frente a 2,5 de carbono, se generarán dipolos permanentes de enlace que harán que los halógenos atraigan a los electrones a través de las uniones sigma, ¿sí? Se generarán esos momentos dipolares de enlace, inducirán sobre los carbonos a los que están unidos los halógenos densidades de carga positiva que se irán incrementando a medida de que aumenten el número de átomos de halógeno que sustituyen a los hidrógenos y a medida que la electronegatividad del halógeno aumente, ¿sí? El yodo es menos electronegativo que el flúor y por lo tanto el vector momento dipolar de enlace es mayor para el enlace carbono-flúor en relación al enlace carbono-yodo. Por lo tanto, la estabilidad de la base conjugada va a ser mayor cuando el átomo unido al átomo de carbono, el átomo de halógeno, sea más electronegativo. Eso va a estabilizar más al anión debido a que va a generar una densidad de carga positiva parcial mayor a medida que aumentamos el grado de sustitución por átomos más electronegativos sobre este carbono, genera una densidad de carga positiva más grande y por ende estabilizará más la carga negativa adyacente del ion carboxilato. Este efecto que se establece a través de las uniones sigmas debido a la diferencia de electronegatividad de los átomos se conoce como efecto inductivo, en este caso efecto inductivo atractor, debido a que el halógeno atrae electrones a través de esas uniones sigma. Entonces, los efectos inductivos es un efecto electrónico que, relacionado con la diferencia de electronegatividad de los átomos o la distribución de los electrones en torno a las uniones sigma, involucra a los electrones sigma y a las uniones sigma y no a los electrones pi, como ocurre en el otro efecto electrónico, que es el efecto mesomérico o la resonancia. A diferencia de la resonancia, es un efecto de corto alcance, es decir, que no ese efecto que se da a través de las uniones sigma no se da a más de 3 enlaces covalentes de distancia entre los átomos o grupos de átomos involucrados. Esto es importante tenerlo en cuenta, y puede ser atractor o dador, es decir, cuando existe un átomo más electronegativo que atrae electrones a través de las uniones sigma, será un efecto atractor, como vimos anteriormente con los halógenos, lo que va a permitir estabilizar aniones o cargas negativas y desestabilizar cargas positivas, mientras que vamos a tener otros grupos que sean capaces de ceder electrones a través de las uniones sigma, como ocurre con los grupos alquilo, y que en los cuales en ese caso estaremos en presencia de un efecto inductivo dador. En ese caso vamos a tener grupos que estabilizan cargas positivas o desestabilizan a los aniones, ¿sí? Vemos el ejemplo de estas especies que se conocen como carbocationes. Los carbocationes tienen un carbono con carga positiva, tienen 6 electrones de valencia, y el carbono con carga positiva induce una polarización de las uniones carbono-carbono, que en principio uno asumiría que son uniones no polares. Por lo tanto, los enlaces carbono-carbono, los pares de electrones libres, los pares de electrones compartidos de esos enlaces, estarán más cerca del núcleo deficiente en electrones. Por lo tanto, el efecto de esos grupos alquilo, el efecto neto, será el de ceder electrones a ese carbono electrodeficiente, ¿sí? Los átomos de hidrógeno también podrán ceder esa densidad de electrónica de enlace. Sin embargo, la presencia de uniones carbono-hidrógeno permitirá de alguna manera estabilizar la densidad de carga positiva parcial generada por el carbono, ¿sí? La presencia de más electrones en los grupos alquilo, debido a la presencia de uniones carbono-hidrógeno, permitirá de alguna manera estabilizar el defecto de descarga generado por la carga positiva de la especie carbocatiónica. En la especie en la que no tenemos enlaces con grupos alquilos, solamente tenemos hidrógenos, ese efecto inductivo dador no existirá.
y por lo tanto veremos que la estabilidad de ese carbocatión, que es bastante importante esta especie para explicar qué ocurre en determinadas reacciones químicas, esto lo analizaremos más adelante en nuestra materia, aumentará a medida que aumentamos el número de grupos alquilo. Entonces, analicemos el efecto de los sustituyentes en la acidez de distintos fenoles, ¿sí? Cuando al fenol lo sustituimos en la posición para con un grupo nitro, lo que se observa es que su acidez aumenta, disminuye el valor de pK. En cambio, cuando en la posición para se lo sustituye por un grupo metoxi, un grupo o metilo, su acidez aumenta. Entonces, para poder explicar las diferencias de acidez, vamos a analizar la estabilidad de las bases conjugadas de estas especies, ¿sí? Tenemos el nitrofenol o paranitrofenol, que es el 4-nitrofenol, con un grupo nitro en posición para, y el parametoxifenol con un grupo metoxi en la posición para, ¿sí? Entonces, analicemos de a pares de sustancias. ¿Qué ocurre con el paranitro? ¿Por qué el nitrofenol es más ácido que el fenol? Bueno, si observamos las estructuras resonantes que se pueden establecer para ambas especies químicas, en principio vamos a ver que son las mismas. Sin embargo, cuando la carga negativa está en posición para respecto al átomo de oxígeno, vemos que en el ion paranitrofenóxido o paranitrofenolato, la carga positiva del grupo nitro queda adyacente a la carga negativa sobre el átomo de carbono. Por lo tanto, esta carga negativa podrá estabilizarse debido a que tenemos cargas positivas y negativas adyacentes con signo contrario que se atraen y se estabilizan. Pero a su vez, si observamos las flechas dibujadas en azul, podemos dibujar una estructura resonante adicional donde mostramos que los electrones del anión fenolato pueden distribuirse no solo en el anillo aromático, sino que además pueden distribuirse en el grupo nitro. Eso no ocurre en el anión fenolato, que no presenta esa sustitución en posición par. Por lo tanto, vemos que en esta estructura adicional, que es más estable, el grupo nitro actúa como atractor de electrones por efecto mesomérico, estabilizando el anión, y vemos que la carga negativa, a diferencia de lo que ocurre con estas tres estructuras resonantes, ya no queda soportada por un átomo de carbono, sino que se distribuye en un átomo adicional de oxígeno. Por lo tanto, el grupo nitro aporta un átomo de oxígeno más para deslocalizar esa carga negativa, y eso explica que este anión, el anión paranitrofenóxido, que tiene esa estructura de resonancia adicional más estable, sea más estable que el ion fenolato, y por lo tanto el paranitrofenóxido es más estable que el anión, es más ácido que el fenol sin sustituir. ¿Qué ocurre entre el parametoxifenol y el fenol? ¿Por qué el parametoxifenol es menos ácido que el fenol? Bueno, en este caso nuevamente tendremos que analizar sus estructuras resonantes, ¿sí? Vemos nuevamente que podemos plantear 5 estructuras resonantes en las cuales se distribuye la carga negativa del oxígeno del anión fenolato en los átomos de carbono del ciclo. Sin embargo, se observa que cuando tenemos la carga negativa en posición para, vamos a tener un átomo de oxígeno con hibridación 2, con hibridación sp2, con un orbital p lleno, y un carbono también con un orbital con 2 electrones. Entonces, como tenemos dos orbitales p paralelos y consecutivos llenos, cuando esos orbitales p se solapen, se generará una repulsión electrostática debido a la presencia de cargas negativas adyacentes. Este mismo efecto lo podemos mostrar si dibujamos una estructura resonante en la cual los pares de electrones libres en el orbital p del oxígeno entran en resonancia en el anillo, y por lo tanto podemos dibujar una estructura en la cual se muestre que el grupo metoxi cede electrones generando una carga parcial negativa adyacente a la carga negativa del anión fenolato. Esta estructura adicional lo que permite mostrar es que el grupo metoxi, al ceder electrones, genera dos cargas negativas vecinas que generan una repulsión electrostática, y por ende esta estructura de resonancia es muy inestable. Y en ambos casos
esas estructuras van a ser menos estables que las que se observan para las demás estructuras. Esta estructura de aquí y esta estructura de aquí son menos estables que las demás estructuras resonantes debido a que no existe esa repulsión de cargas. El grupo metoxi, como se observa en esta estructura adicional, actúa como un grupo dador de electrones por efecto mesomérico y al ceder electrones lo que hace es desestabilizar el anión. Por lo tanto, como ese anión fenolato es menos estable, el parametoxifenolato es menos estable que el anión fenolato que no está sustituido en para, el ácido, el parametoxifenol, será menos ácido que el fenol. Finalmente, analicemos qué ocurre con la acidez de 3 fenoles que cambian el número de grupos nitros que sustituyen al fenol. Tenemos el ácido pícrico, que es el 2,4,6 trinitrofenol, el 2,4 dinitrofenol y el paranitrofenol. Vemos que a medida que aumentamos el número de grupos nitros, aumenta la acidez. Es decir, que esto, ¿qué explicación podría darse? Bueno, no vamos a dibujar las estructuras resonantes de estas bases conjugadas, pero claramente, si aumentamos el número de grupos nitros en posiciones orto y para, estos grupos podrán aumentar la estabilidad de los aniones, debido a que aumentamos el número de grupos atractores de electrones por efecto mesomérico y también por efecto inductivo, ¿sí? Entonces aumenta la estabilidad de la base conjugada. Cuando mayor cantidad de grupos nitros tengamos en el ácido, más estable va a ser la base conjugada. Eso lo podríamos ver analizando sus estructuras resonantes y por ende mayor va a ser la acidez. A tal punto que en el caso del ácido pícrico llegamos a tener un ácido fuerte, mucho más fuerte que lo que observamos para un ácido carboxílico. ¿Sí? Veamos que ya el 2,4 dinitrofenol tiene un pKa de 4, que es un pKa similar al que observamos para los ácidos carboxílicos. Entonces, analicemos ahora qué ocurre con la basicidad. ¿A qué llamamos bases? Bueno, nuevamente desde las 3 teorías que habíamos estudiado anteriormente, vamos a tener 3 posicionamientos teóricos diferentes, ¿no? La teoría de Arrhenius, que es la primera teoría que se formuló, la más antigua, plantea que una base es una sustancia que en solución libera oxidrilos, es decir, que aumenta la concentración de oxidrilos del agua. Por lo tanto, esta teoría servía para explicar la basicidad de aquellas especies químicas que en su fórmula molecular presentaba a la unidad oxidrilo. En principal servía sobre todo para explicar la basicidad de hidróxidos metálicos como el hidróxido de potasio, el hidróxido de magnesio, que en agua se disocian en aniones oxidrilo y en cationes metálicos. Sin embargo, hay otras especies químicas que no tienen esta estructura, como es el caso del amoníaco, que no tienen grupos oxidrilos en su fórmula estructural y por lo tanto esta teoría no alcanza para poder explicar la acidez la basicidad de estas especies. La teoría de Bronsted y Lowry ya sí sirve para explicar la basicidad de especies como el amoníaco. Nuevamente vamos a tener un ácido que puede reaccionar con una base para formar una base conjugada y un ácido conjugado, y tenemos pares ácido-base conjugados, ¿no? Base y ácido conjugado, y ácido y base conjugada. Y la teoría de Lewis, que es más refinada y que permite extender la basicidad ya no a sistemas acuosos, sino a cualquier tipo de sistemas químicos, e incluso permitir explicar la reactividad de sistemas de especies químicas, como veremos más adelante en otras reacciones químicas que no sean ácido-bases. Entonces tenemos la base, va a ser una especie que disponga de pares de electrones libres para poder cederlos y formar enlaces covalentes con un ácido de Lewis, ¿sí? Entonces, en el caso de la basicidad, vamos a poder describir la basicidad con una constante básica o constante de basicidad que nos va a permitir analizar la fuerza relativa de las bases teniendo en cuenta este equilibrio químico. Una base reacciona con agua. Si analizamos la basicidad en medio aquoso, que es en el medio en el que se analiza generalmente,
para dar lugar a oxidrilos y el ácido conjugado de esa base. Ese equilibrio químico puede ser descrito por una constante de equilibrio, constante de basicidad, que la llamamos Kb, y que se describe según esta expresión. Kb es igual al producto de la concentración de oxidrilos y del ácido conjugado de la base dividido la concentración de la base. Cuando mayor sea la capacidad de la base de aceptar protones del medio o de ceder un par de electrones libres, mayor será el valor de la Kb y por lo tanto va a ser mayor su basicidad. En cambio, va a ser menor el valor de pKb, que es el menos logaritmo de la constante de basicidad. Bien, ¿qué determina cuán fuerte es una base? Bueno, para que una base acepte protones, o sea, su par de electrones libres, con más facilidad, su equilibrio químico deberá estar más desplazado hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos. El equilibrio químico se desplaza más en ese sentido cuando el ácido conjugado de la base sea más estable o cuando la base pueda ceder con más facilidad de sus electrones, es decir, cuando tenga mayor disponibilidad de sus pares de electrones libres. El ácido conjugado de la base puede ser un catión, por lo tanto, cuanto mejor soporte de la carga positiva del catión, más estable va a ser. Por ende, a mayor estabilidad del ácido conjugado o a mayor disponibilidad del par de electrones, mayor será la fuerza de la base. Entonces, esto significa que debemos enfocarnos en los efectos electrónicos que permiten explicar la disponibilidad de los pares de electrones libres del nitrógeno. En el caso de que analicemos especies nitrogenadas, ahora vamos a ver qué ocurre con la basicidad, o la estabilidad diferencial de los distintos ácidos conjugados cuando queremos comparar bases diferentes. ¿Qué ocurre con la basicidad de especies en las que los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno poseen carga negativa? Bueno, si tenemos un carbanión, un ion amiduro o un ion alcoxio, esa especie podrá captar un protón del medio, cediendo su par de electrones y formar un hidrocarburo, una amina o un alcohol. Si analizamos los valores de pKb, ese valor de pKb lo podemos obtener a partir de tablas, obteniendo el valor de pKa del ácido, es decir, del hidrocarburo, la amina o el alcohol, y vemos que el valor del pKb es muy pequeño para el caso del carbanión, por lo tanto, esta especie es extremadamente básica. Luego sigue el ion amiduro, que es un átomo de nitrógeno con carga negativa, que tiene un pKb cercano a menos 24, y por último tenemos a los iones alcoxio, que son los menos básicos, pero igualmente siguen siendo elevadamente básicos, que son los que tienen un pKb de menos 1. Entonces, el aumento de la basicidad va de abajo hacia arriba, aumenta la basicidad debido a que el carbanión va a ser la especie más básica, debido a que los pares de electrones van a estar más disponibles, ya que ese carbono es menos electronegativo que el nitrógeno, y a su vez el nitrógeno con una carga negativa va a ser más básico debido a que es menos electronegativo que el oxígeno. Como el oxígeno soporta mejor la carga negativa, y por ser un átomo más electronegativo, el par de electrones libres va a estar más cerca del núcleo de ese átomo y por lo tanto va a poder cederlos con mayor dificultad. En cambio, el átomo de carbono, que es el menos electronegativo de todos, va a tener mayor facilidad para ceder ese par de electrones debido a que es un átomo menos electronegativo y por ende los pares de electrones libres sobre ese átomo estarán más alejados de su núcleo. ¿Qué ocurre ahora cuando tenemos especies moleculares neutras con nitrógeno y oxígeno que poseen pares de electrones libres? Bueno, analicemos qué ocurre, por ejemplo, con una amina o una amida. Cuando estas especies captan un protón o ceden sus pares de electrones libres para formar un enlace con hidrógeno, se forma un ion amonio o un ion oxonio. El pKb para las aminas es bastante mayor a los que veníamos analizando, pero sigue siendo más bajo respecto al pKb de los alcoholes. Vemos que las aminas pueden ceder con más facilidad su par de electrones debido a que justamente tienen un nitrógeno menos electronegativo y por lo tanto el par de electrones libres va a estar más disponible que los pares de electrones libres del átomo de oxígeno en el alcohol. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener
un aumento de basicidad en este sentido. La amina va a ser más básica que el alcohol, debido a que los pares de electrones van a estar más disponibles cuando menos electronegativo sea el átomo que soporta ese par de electrones, es decir, que sean los electrones con más basicidad, con más facilidad. Y por lo tanto, las especies nitrogenadas suelen ser las más básicas que las oxigenadas. Por eso nos centraremos en esta parte de la materia a estudiar la basicidad de especies nitrogenadas. Analizamos entonces qué ocurre comparando la basicidad relativa de aminas y amidas, ¿sí? Las aminas alifáticas, que tienen un nitrógeno sp3 porque están conectadas a carbonos sp3, suelen ser más básicas que las amidas. Entonces tratemos de analizar qué es lo que ocurre en cada caso. En el caso de la amina alifática con un nitrógeno sp3, el par de electrones libres está ubicado en orbital sp3. Puede ceder ese par de electrones para captar un protón y formar un ion amonio que continúa sosteniendo una hibridación sp3. Y ese catión amonio puede ser estabilizado por el efecto inductivo dador de grupos alquilos. En cambio, en las amidas, el par de electrones del nitrógeno que tiene una hibridación sp2 está ubicado en orbital p y por lo tanto están participando de una resonancia con el grupo carbonilo de la amida, que es la que se muestra aquí a la derecha. Es decir, que de por sí ese par de electrones va a estar menos disponible que lo que ocurre con el nitrógeno de una amina. Y en el caso de cederlos, que de hecho lo puede hacer, ese nitrógeno se rehibridará a sp3, porque pasará a formar 4 uniones simples con carbonos o hidrógeno. Ese nitrógeno con carga positiva formal, estará adyacente a un carbono con una densidad de carga positiva debido a la presencia del oxígeno en el grupo carbonilo, que atrae electrones hacia su núcleo, debido a que este enlace es polar, con una densidad de carga positiva sobre el carbono, y esa densidad de carga positiva desestabilizará a la carga positiva del el ion amonio resultante de la protonación de la amida. Por lo tanto, tendremos en un caso una amina con pares de electrones más disponibles debido a que están localizados solamente en el átomo de nitrógeno, mientras que la amida tiene pares de electrones menos disponibles que se localizan por resonancia, y al mismo tiempo tenemos ácidos conjugados que tienen estabilidad distinta. Tenemos un ácido conjugado más estable en el caso de la amina, debido a que se estabiliza por el efecto inductivo dador de los grupos alquilos conectados a ese átomo de nitrógeno, y finalmente tenemos un ion amonio en el que se genera en el caso de la amida, que es más inestable debido al efecto inductivo atractor que genera el carbono con deficiente de electrones del grupo carbonilo. Eso explica que las aminas alifáticas sean más básicas que las amidas. Analicemos ahora qué ocurre con las aminas primarias, secundarias y terciarias cuando no existe solvatación, ¿sí? Cuando están en estado gaseoso. Cuando están presentes disueltas en agua, hay otro efecto, que es el efecto de solvatación, que tiene que ver con la estabilización del ácido conjugado debido a la formación de puentes de hidrógeno con agua, que en este caso no nos centraremos a analizar. Analicemos solamente qué ocurre con la basicidad en el estado gaseoso cuando no hay presencia de moléculas de agua que puedan generar algún tipo de estabilización adicional de la base conjugada. Bueno, ¿en qué se diferencian las aminas primarias, secundarias y terciarias? Asumiendo que todas son alifáticas y con nitrógenos sp3, en los tres casos tendremos pares de electrones libres sobre orbitales, ocupando orbitales sp3. Lo que cambiará es el número de grupos alquilos conectados al átomo de nitrógeno. Por lo tanto, a mayor cantidad de número de grupos alquilos vamos a tener dos efectos. Uno sobre la amina y otro sobre los iones amonio resultante de la protonación de esas aminas. Por un lado, el grupo sobre las aminas, vemos que hay una mayor repulsión de los pares de electrones libres a medida que aumenta el número de grupos alquilos. Si los grupos alquilos ceden electrones a ese nitrógeno que es más electronegativo que el átomo de carbono, generarán una repulsión sobre ese par de electrones libres, haciendo que esté más alejado del núcleo del nitrógeno, por lo tanto pueda ser cedido con más facilidad. De manera análoga, podemos analizar qué ocurre con los iones amonio.
al aumentar la cantidad de grupos alquilo, capaz de ceder electrones a través de las uniones sigma, mayor será la estabilización de la carga positiva del ion amonio a medida que aumenta el número de grupos alquilos que sustituyen al nitrógeno. Por lo tanto, se verifica que las aminas terciarias van a ser las más básicas de todas, luego seguirán las secundarias y finalmente las primarias si no tenemos en cuenta el efecto de solvatación. Es decir, que el aumento de la basicidad en estado gaseoso o en el vacío, cuando no hay un solvente que estabilice a los aniones mediante la formación de puentes de hidrógeno con el solvente, será en este sentido, ¿sí? Analicemos entonces qué ocurre al comparar la basicidad de aminas alifáticas y anilinas. Las anilinas son aminas en las cuales tenemos un grupo amino conectado a un anillo bencénico o cualquier otro anillo aromático, cualquier grupo alilo, ¿sí? En general se observa por datos de tabla que las aminas alifáticas son más básicas que las anilinas. Las aminas alifáticas tienen un pKa de entre 3 y 5, un pKb de entre 3 y 5, mientras que el pKb de la anilina está en torno a los 9 puntos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, en las aminas alifáticas el nitrógeno tiene una hibridación sp3, el par de electrones libres está localizado en un orbital sp3, por lo tanto puede ser cedido para captar un protón y formar un ion alquilamonio que se estabiliza por resonancia. En cambio, en la anilina, el nitrógeno tiene una hibridación sp2, ese par de electrones estará alojado en un orbital p y por lo tanto podrá participar de una resonancia, se podrá deslocalizar en el anillo aromático, tal como se muestran en estas estructuras resonantes, de manera tal que la carga negativa de ese par de electrones libres se dispersa o se distribuye entre varios átomos. Y como consecuencia de la protonación, ese nitrógeno que es inicialmente sp2 se rehibridará a sp3 y quedará conectado a un átomo de carbono sp2. Entonces, en el caso de la amina alifática tenemos un par de electrones libres más disponibles en la amina debido a que están localizados en un orbital sp3 sobre el átomo de nitrógeno, mientras que en la amina el par de electrones libres está menos disponible debido a que pueden localizarse por resonancia. Asimismo, si analizamos la estabilidad de los cationes amonio, vemos que el catión alquilamonio es más estable debido al efecto inductivo dador del grupo alquilo. El anillo ciclohexilo puede ceder electrones a través de la unión carbono-nitrógeno, estabilizando la unión. En este caso, los dos átomos, tanto el del nitrógeno y el carbono, tienen la misma hibridación, mientras que en el caso de la base conjugada de la anilina, que se conoce como ion fenilamonio, anilinio o anilonio, tenemos un efecto inductivo atractor del carbono del anillo bencénico, debido a que este carbono tiene una hibridación sp2 y por ser un carbono más electronegativo que el nitrógeno, atrae electrones por efecto inductivo, desestabilizando al ácido conjugado de la anilina. Eso explica por qué las anilinas suelen ser menos básicas que las aminas alifáticas. Y por último tenemos otras aminas, como las aminas aromáticas que se muestran a continuación, que son la piridina y el pirrol. En estos casos las dos estructuras son cíclicas, tienen en total 6 electrones pi que satisfacen la regla de Huckel. Todos los átomos tienen hibridación sp2, pero si observamos qué ocurre en con cada nitrógeno endocíclico, en este caso el nitrógeno forma parte del anillo, vemos que en el caso del nitrógeno de la piridina, que forma dos uniones sigma y una unión pi, dispondrá de sus 5 electrones de valencia de manera tal de localizar 2 electrones en orbitales sp2 para formar las uniones sigma, carbono, nitrógeno, un electrón en un orbital p para formar una unión pi, y el par de electrones no compartidos, que está dibujado en azul, estará localizado en un orbital sp2. En cambio, ¿sí?, por ende, ese par de electrones disponibles no se va a deslocalizar por resonancia, estará localizado en el átomo de nitrógeno. En cambio, en el pirrol hay 3 uniones sigma, nitrógeno-carbono, nitrógeno-hidrógeno,
Por lo tanto, el nitrógeno dispondrá de 3 electrones desapareados en esos orbitales híbridos sp2 para formar la unión sigma nitrógeno-hidrógeno sp2s y las dos uniones carbono-nitrógeno sigma sp2-sp2, y el par de electrones libres lo ubicará en un orbital p de manera tal que ese par de electrones participa de la resonancia, es decir que ese par de electrones libres pueden deslocalizarse por resonancia, pero además ese par de electrones aporta a la aromaticidad del anillo. El anillo es aromático debido a que los 4 átomos de carbono aportan un electrón pi, que sumado a los dos electrones del par libre del nitrógeno suman los 6 electrones que satisfacen la regla de Huckel. Por lo tanto, el pirrol, que es aromático cuando se protone, dará lugar a un ion amonio en el cual el nitrógeno perderá el par de electrones libres, se rehibridará sp3 y dará lugar a un ácido conjugado que no es aromático. Por ende, ese equilibrio químico tenderá a no ocurrir debido a que la especie química pierde su aromaticidad como consecuencia de la protonación del nitrógeno. ¿Sí? Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Dejamos alguna bibliografía recomendada para esta clase y nos encontramos en la clase que sigue con el tema de isomería. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y nos encontramos nuevamente por este medio. Saludos cordiales a todos.